Buenas tardes. Muchas gracias. Varias de las cuestiones que voy a decir en relación a esta ley, lamentablemente, digo lamentablemente porque el espíritu no ha sido tocado, las hemos planteado en el mes de enero en sendas discusiones de comisión, de esta comisión que por primera vez se vuelve a reunir, porque no había tenido la posibilidad de volver a tener este debate. Mi principal preocupación con esta ley es que, como el espíritu no se toca, los principales interesados en que el gobierno de Javier Milei sea un instrumento para garantizar negocios son los que están detrás de esta ley, tanto del capítulo fiscal como de la ley bases que vuelve a entrar con un dictamen muy similar en varios puntos. Yo quiero mencionar sencillamente la cuestión de las privatizaciones, que es la que más nos preocupa. Miraba que Radio y Televisión Argentina tiene una fuerte obsesión de parte de varios funcionarios y uno no puede negar que hay denuncias públicas en relación al negocio inmobiliario orquestado desde la Casa Rosada para quedarse una parte con los terrenos de Radio Nacional y otra parte con los terrenos de la televisión pública argentina. Quiero citar a nuestro presidente de bloque, Germán Martínez, que decía, veamos qué es lo que pasa en estas 48 horas, quizás en las semanas que siguen, porque la privatización y liquidación, porque habla de liquidación, remate de los territorios, de los bienes, de los inmuebles del Estado, que por cierto la maneja la AVE, que también tiene un amigo del presidente Milei al frente, será objeto de análisis de todos nosotros. Evidentemente hay una obsesión, una fijación con algunas empresas que me parece preocupante. Aerolíneas Argentinas, que decía recién un diputado preopinante, Juan Manuel López de la Coalición Cívica, que se había financiado con un crédito, una especie de estafa a los jubilados. Yo no la veo porque cuando uno coloca un crédito o un préstamo con la ANSES, como lo hacen gran parte de los organismos y de las empresas, que encima está respaldado, porque las cosas hay que investigarlas, encima está respaldado por garantía de tarjeta de crédito, bueno, yo diría, estamos dilapidando deliberadamente lo que es una marca, lo que es el patrimonio nacional, que es Aerolíneas Argentinas, sometidos a un debate de ideas sin argumentos. Aerolíneas Argentinas tiene un flujo de caja de 100 millones de dólares, que lo va a acreditar cuando se presente el balance en breve del 2023. No hay razones económicas, y si las hubiera ajustadas al balance, si hubiera razones ajustadas al balance, bueno, están haciendo mal la cuenta. Como ha dicho muchas veces Cristina Fernández de Kirchner, a la cuenta hay que hacerla completa. A la cuenta hay que hacerla con lo que significa Aerolíneas Argentinas en materia de conectividad en el conjunto del país. En materia de conexión de una gran cantidad de pueblos y de ciudades, voy a volver a citar el dato, hay 21 ciudades de la Argentina que están solamente conectadas por vuelos de Aerolíneas Argentinas. Una de ellas es la ciudad de Rosario. Otra es Reconquista, que la senadora Lozada hace muy poco se reunió con empresarios de Reconquista, se sacó fotos y pidió por Twitter que por favor no corten los vuelos a Reconquista. Fantástico. Lo que habría que hacer es evitar que se vendan líneas argentinas entonces. Y puedo seguir mencionando Mar del Plata, en fin, una gran cantidad de ciudades que tienen conexión solamente con líneas argentinas. En tercer lugar, en la presidencia de Nuclearéctrica Argentina pusieron a un ex Corporación América, otro grupo económico muy asociado, grupo económico de Ornequia, muy asociado al presidente Milei, lo cual vuelve a mostrar, si agrego el caso de YPF manejada por Roca, con Claudio Marín, que además está teniendo una política de desinversión en provincias en donde no les interesan las cuencas maduras y solamente les interesa Vaca Muerta, dejan pasivo ambiental y dejan además puestos de trabajo sin laburo. Agregamos entonces Paolo Roca, Elstein, sigo con Corporación América, manejando Nuclearéctrica Argentina. Por cierto, Pérez Compaq está muy interesado en manejar el negocio de Atucha 1, Atucha 2 embalse. Y podemos hacer una reconstrucción muy veloz
de que hay grandes interesados en que esta ley pase. Y como yo soy diputada de la Nación, a mí me votó el pueblo bonaerense, nadie me dijo que yo tengo que venir a habilitar negocios. No voy a ser parte de esto. Esto es parte de un proyecto de venta de la Argentina. Es absolutamente rechazable lo que están proponiendo. Quiero agregar que encastra perfectamente con el capítulo fiscal, que ahora a las 4 de la tarde vamos a discutir en la Comisión de Presupuesto. Para no reiterarnos, adelanto la postura, obviamente, de nuestro bloque, así como se favorecen un puñado de empresas, de grandes empresas, porque a las pymes, por cierto, las hacen de goma con el régimen de incentivo a las grandes inversiones cuando habilitan importación 0% de alícuota, por ejemplo, para bienes de capital. La metalmecánica con ADIMRA se está posicionando en contra de eso. No es que benefician a todas las empresas, benefician a un núcleo duro de grandes empresas. Y esto encastra, decía, con el capítulo fiscal, porque como bien decía el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, y además se lo pregunté para chequear el dato, estuvo bueno que me respondiera. ¿Saben cuántos son los que se benefician con la rebaja de bienes personales que pretenden que aprobemos los diputados de la Nación esta tarde? 125.000 personas. No lo dice Julia Estrada, lo dijo el secretario Carlos Huberman, que forma parte del Ministerio de Caputo, y que vino a defender la ley, ¿no? Es un poco, te mandan a robar y tocas timbre. Son 125.000, estás avisando que la rebaja es para algunos. Y sobre esto agregan un blanqueo que es escandalosamente laxo, parece realmente armado o charlado con algunos que realmente quieren pagar tasa cero, no quieren pagar, digamos, blanqueo gratis, porque habilita dos opciones el blanqueo en esta ley. Una opción es: no traigas nada, declaralo, y hasta $100.000 no pagas nada. ¿Bien? Podés, como no hay un cruce con tu capacidad económica, podés con tu grupo familiar dividirte el patrimonio y declaran menos de $100.000 entre varios. No lo digo yo, lo dicen tributaristas que piensan distinto a mí, y zafás de pagar algo. Por cierto, no repatriás. La opción de repatriación es la opción de sin límite, podés traer $1 millón. Este ejemplo tampoco me lo inventé yo, lo trajeron desde el Ministerio de Economía el ejemplo. Podés traer $1 millón, repatriás, pagás cero, no pagas nada, y lo tenés que mantener solamente hasta diciembre del 2025 a tu nombre. Esas son las dos opciones: repatriación sin tope y sin tasa, o no traigas nada a la Argentina, no es necesario que lo deposites en ninguna cuenta, y tenés tasa cero hasta $100.000 con muchas chantadas que pueden pasar en el medio. Nosotros trajimos, bueno, vamos a conocer nuestro dictamen, la posibilidad de un blanqueo distinto. Un blanqueo distinto. ¿Qué es lo que propone acá? Que uno tenga una alícuota desde el inicio de 5%, pero que además, si una persona humana va a tener que recibir una reducción de alícuota, esa reducción de alícuota será porque esa persona va a demostrar que sus ingresos tienen una relación con lo que va a blanquear. Por cierto, acá no tenemos entonces esa relación. Me adelanto porque esta discusión fiscal, me adelanto al dictamen que vamos a hacer en minutos, esta discusión fiscal encastra perfectamente con la discusión de la ley bases, con el espíritu de la ley bases. Es lo mismo. Quiero seguir. Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Escuché más temprano que estaba mejor la redacción porque zafan las acciones. Bueno, hemos hecho mucho para que saquen de la versión original la venta de las acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, pero les quiero decir una cosa: hacen modificaciones a la ley que regula las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que tenía un tope, una determinada cantidad de pautas en relación a cuánto se podía mantener obligatoriamente en acciones. Al eliminar esa pauta, quien esté al frente del FGS puede venderlas. Puede venderlas. Esto también me parece relevante. Hay del otro lado interesados, nuevamente. Yo he leído en más de una oportunidad quienes tienen la obsesión hace años
desde que se estatizaron los fondos previsionales, de que el Estado saque un pie de esas empresas porque tiene participaciones luego de esa estatización. Estoy hablando de Ternium, estoy hablando también de Pérez Compán, estoy hablando de Constantini, estoy hablando de grupos económicos que no quieren que el Estado ejerza su derecho como accionista minoritario. Y por último, quiero hablar del régimen de incentivo a las grandes inversiones, que me parece un capítulo preocupante y que lamentablemente carece de una mirada de desarrollo nacional, porque uno puede discutir incentivos a la inversión. Me parece que nosotros estamos dispuestos a eso y a mí que me toca hablar en este momento me interesa particularmente impulsar leyes que hagan que la Argentina agregue valor, empezando por el litio, siguiendo por la electromovilidad, siguiendo por bienes de capital en la Argentina. Lo que ocurre con el régimen de incentivo a las grandes inversiones, que no ha sido modificado en nada, es que tiene beneficios excesivos, reduce ganancias en 10 puntos, de 35 a 25, derecho a exportación 0, derechos de importación 0, amortización acelerada de los bienes de capital, tiene además exención de IVA en su totalidad y además un acceso al mercado único y libre de cambios ilimitado y con estabilidad por 15 años. A eso le agrego que estas empresas que entren pueden ir a reclamar al CIADI, en donde el Estado argentino en general pierde, en donde el Estado argentino en general pierde. Este régimen de incentivo a las grandes inversiones genera una desigualdad con el que ya hizo una inversión, el que ya tiene el capital invertido y paga los impuestos que hoy rigen, respecto del que va a entrar con un proyecto y va a tener beneficios tributarios con estabilidad por 15 años. Pero lo más importante es que, ¿para qué tenemos vaca muerta si no podemos, primero, agregarle valor? Porque los malayos con el acuerdo que hicimos con Petronas se quieren ir porque tuvo media sanción la ley de GNL y no está interesado este gobierno en que tenga la sanción completa y pueda definitivamente agregarse valor en vaca muerta. Y si además los equipos de extracción de petróleo y gas que se usan en vaca muerta se pueden importar. Porque eso es el régimen de incentivo a las grandes inversiones. Mañana una empresa importa estos bienes de capital, esta maquinaria, y se la deja de comprar al empresario nacional. Por ende, el sector de mayor agregado de valor y con mayor dificultad, porque nos lleva años formar a los trabajadores que hacen matrices, formar a los trabajadores que están en la industria metalúrgica y siderúrgica, eso que nos lleva más tiempo construir y armar, es lo que primero vamos a romper con la libre importación que mantiene el régimen de incentivo a las grandes inversiones, y es una pena que no se haya modificado en nada. Por cierto, las actividades que se establecen para la promoción, léase actividad primaria, minería, sectores del agro vinculados a la exportación también primaria, petróleo y gas, son todas actividades que ya tienen regímenes de incentivo especiales. Discutámoslos. Discutamos GNL en todo caso. No es necesario eso, a menos que uno diga, bueno, quisiera incentivar específicamente alguna actividad vinculada a la cuestión tecnológica. Creo que esta ley, que nos la plantean nuevamente dividida en dos partes, primero lo fiscal, que tiene un componente absolutamente regresivo, no quiero dejar de mencionar que elimina el monotributo social. El monotributo social va a dejar de tener sentido en la medida en que muchas personas ingresaron a la registración porque era más barato, porque tenía una registración fácil. Al subirlo termina siendo absolutamente restrictivo. Y en segundo lugar, con esta ley bases que consolida una Argentina plenamente colonial. Una Argentina que abandona su búsqueda de desarrollo económico. Bandera que creo que no es anacrónica, que creo que en esta Cámara deberíamos empezar a revisar y que pasa por la industrialización, la tecnología y el agregado de valor. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, diputada.